Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas, a todos los que nos ven a través de las televisoras. El Señor les bendiga a todos y cada uno de los que trabajan en esa difusión del Evangelio del Reino. El tema precisamente habla del reino y del paraíso. Es algo importante que tenemos que conocer hacia dónde va el cristiano creyente. Vamos a hacer una división entre el que va al paraíso, a la luz de la Biblia, y el que va al reino. El Evangelio del Reino es el Evangelio que el Señor predicó de poder, de conocimiento de la palabra, y también el de padecimiento, que el cristiano de hoy en día no quiere padecer por el Señor porque no cree que sea algo que está dentro de los planes de Dios para poder tener una vida eterna y estar en el reino de Dios, que es el tercer cielo. Hay que diferenciar entre el paraíso, que está en el segundo cielo, que es el cielo de los cielos, los segundos cielos, que son muy grandes, que están en constante expansión, también extinción, y es importante que nosotros sepamos que el paraíso no es eterno porque está en los segundos cielos, y es un regalo de Dios para el salvo, para el nacido en la carne. Habla la palabra que el que es nacido en la carne, carne es, y el que es nacido en el espíritu, espíritu es, en el texto del 3:6 de Juan, del Evangelio de Juan. Pero vamos a empezar el tema con algo importante. Marcos 4:11 nos habla el evangelista. Dice la palabra: y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. El Señor diciéndole a sus discípulos que el misterio de saber el misterio del reino de Dios era para los discípulos, no para los que estaban afuera. ¿Cuáles son los que están afuera? Bueno, el pueblo de Israel, que era un pueblo llamado para ser santo, tomó un camino de rebeldía, el cual 400 años antes de que el Señor viniera, no hubo palabra profética, y la contaminación en Egipto de los dioses que tenían ellos fue suficiente para que el pueblo nunca pudiera deshacerse de esos dioses. Vemos en el pasaje, en la historia, la salida del pueblo de Israel después de que cruzaron el Mar Rojo, 40 días, y estaban adorando un becerro, y todo esto tuvo que ver con 400 años de infección del pueblo, hablando del pueblo de Egipto, con sus adoraciones paganas. Y vamos a ver que el hombre tiene esa tendencia por su propia naturaleza, y que tiene que entender cómo caminar hacia el reino, donde la importancia es la vida eterna que el Señor la ofrece a través de un camino que está plagado de misterios, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. El camino para el reino es un evangelio que está en misterio. El apóstol Pablo, manejando a los Efesios, ese pasaje, el 6:19, habla del misterio del evangelio. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del evangelio. Bueno, el misterio del reino es camino hacia el tercer cielo, está dado, escondido. Dice la palabra en Proverbios 25:2, que gloria de Dios es encubrir la palabra. Está encubierta para los que no quieren escudriñarla, porque dice, hablando de este versículo,
gloria a Dios es encubrir la palabra, más honra del rey escudriñarla, para que pueda encontrar el camino. El hombre tiene que escudriñar estos misterios, entender cómo se obtienen. Y una de las bases importantes que nos habla la palabra es en la cuestión profética. He encontrado en el transcurso de mi ministerio de hace 30 años, gente, la mayoría no creen en los profetas porque toman un texto en el que manejan que la profecía, el profeta hasta Juan, hablando el Señor de Juan el Bautista, que fue el último que profetizó sobre él. Pero si nosotros vemos en Hechos 13:1, vemos después de que el Señor ascendió, Lucas escribiendo a través de la palabra, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores. Bueno, en ese tiempo habían profetas y doctores, después de que el Señor había ascendido, que había dicho que los profetas hasta Juan. ¿Qué es lo que quiso decir? Bueno, que profetizaron hasta Juan de él, hablando de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y ya aquí en el Nuevo, el último profeta que habló de él fue Juan. Pero si nosotros vemos también otros pasajes, podemos ver que los profetas son algo importante en el Evangelio del Reino. En la mayoría de grupos cristianos no entienden y no conocen que el profeta es una base importantísima de la doctrina de Cristo. Dice el 2:20 de Efesios, dice que son el fundamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, mi profesión es ser arquitecto y el fundamento, las bases de los edificios, de las casas, es lo más importante para que se mantengan firmes. Entonces, aquí en algunos grupos en donde he tenido relación con los hermanos, dicen apóstoles y profetas ya no existen, que quitan el fundamento de la doctrina de Cristo. Entonces, hablando de Efesios 3:5, nos dice que en los misterios, dice, en el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer como los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Bueno, la importancia de la revelación del camino está en misterio. Y ese misterio es dado a los santos, ya lo hemos visto también en otros temas. El 1:26 de Colosenses nos dice que son manifestados a los santos, dice, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Estos misterios, el camino al reino, tiene que ver con los misterios que están dados a apóstoles y profetas. He encontrado hermanos que tienen como profetas a hermanas y la Biblia no nos dice eso. Hay una jerarquía de parte de Dios que dice que la cabeza de Cristo es Dios y la cabeza de nosotros es Cristo y el varón es cabeza de la mujer. Entonces no puede, porque no existen profetisas que se tienen que sujetar al profeta si lo maneja la palabra. Entonces, todo esto, la falta de una revelación que el Señor empezó hace 30 y tantos años, con relación a algo que estaba escondido desde los siglos eternos, dice en Romanos, nos maneja varios puntos. Vamos a Romanos, el último capítulo de Romanos. Ahorita no lo traje aquí el texto.
Romanos 16. Me lo dejaron, ya lo dejé de buscar. No. Voy. Disculpen, aquí es un... se me está pegando. 16:26. Así sí. Ya lo había encontrado. Dice, hablando de esos misterios, más manifestado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, dice. Es un mandamiento de Dios para que obedezcan a la fe, los misterios. Y esos misterios maneja Juan en Apocalipsis, en el 17, que cuando venga el séptimo, dice pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bueno, los misterios anunciados a apóstoles y profetas, pero aquí en el tiempo apocalíptico es anunciado por profeta. Y nos maneja el 10, el último versículo, hermano, es 10:11 creo. Él me dice, necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Le dice a Juan que otra vez profetice tiempos apocalípticos. Es importante que todo el mundo sabe que estamos en tiempos apocalípticos. Y es más, el cristiano está muy cándido, cree que el Señor viene por su iglesia, estamos en la grande tribulación. Dentro de la grande tribulación hay más de 300 millones de cristianos muertos en todo el mundo, hermanos, 300 millones de cristianos muertos en todo el mundo en esos tiempos apocalípticos. La grande tribulación está encima de nosotros y la iglesia no va a ser arrebatada en estos días. Y lo maneja la palabra con toda claridad, pero es importante abrir los oídos. En el Salmo 58:4 nos dice que veneno tienen semejantes al veneno de la serpiente. Son como áspides sordos que cierran su oído. Bueno, el enemigo cierra el oído y la vista también, porque dice, tienen ojos y no ven y oídos y no oyen, porque en una u otra manera el carnal, el que nace en la carne y no sigue para ser nacido en el espíritu, se queda en la carne, el enemigo lo maneja en la mente carnal, porque no puede el hombre entender lo espiritual. En 1 Corintios 2:14 dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Somos animales racionales, todos. Tenemos una inteligencia, pero esa inteligencia no alcanza para discernir lo espiritual, porque le son locura, dice. No las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Entonces, hermanos, para poder avanzar en las cuestiones de los misterios, tenemos que entrar a conocer cómo tomar las cosas para encontrar el camino del reino. En 1 Corintios 14:2 nos dice que el que habla en lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando hablamos en lenguas, que es el don más pequeño del Espíritu Santo, la evidencia de tener al Espíritu Santo, que la mayoría, más del 90% de los cristianos no creen esto, desgraciadamente, porque el enemigo los tiene agarrados en esa mente oscura del que tuvo la oportunidad de entrar en nuestro ADN, y nos dice, como un paréntesis, nos dice a Jeremías 17:9, que engañoso
es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, a Dios nos conoce y hay algo importantísimo. ¿Cómo poder no caer en el engaño y la perversidad de nuestro corazón? Bueno, la palabra maneja que hay un camino espiritual. ¿Cómo empezamos? Bueno, volvemos al pasaje de 14:2 de Corintios, del apóstol Pablo. Nos dice algo sobre las lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. El camino del misterio, el evangelio del misterio, es para el tercer cielo, para estar con Él. Ya vimos que los misterios son manifestados a los santos en el 1:26 de Colosenses. Entonces, para que podamos ver al Señor, necesitamos ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor, el 12:14 de Hebreos. Pero vamos a seguir aquí en Corintios 14, en el versículo final, un poquito antes, como el que habla, dice, no estoy llevando los textos, pero nos maneja el punto importante de que no se prohíbe hablar en lenguas. Es 39, sí, 14:39. Bueno, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. La mayoría de grupos impiden el hablar en lenguas porque el diablo tiene un especial interés en que el hombre no encuentre el camino del reino. ¿A través de qué? A través de hablar en misterio. Dice el 14:2 que leímos, al final dice que hablamos en misterio, el Espíritu. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable en misterio. El Espíritu Santo nos quiere llevar a través de pedir con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26 y 27, nos quiere llevar al Señor para que el Señor nos santifique. Es importantísimo tener lenguas porque son señales. Dice, asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, las lenguas. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4:3 es nuestra santidad, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, ¿cómo podemos caminar en esa voluntad si no hablamos lenguas? En Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas señales seguirán a los que creyeren. Una cosa es creer en el Señor Jesucristo y otra cosa es creer en lo que dice el Señor. Y por eso hay la diferencia entre ir al reino e ir al paraíso. El creyente que no se convierte, que no resetea su mente hablando de empezar a nacer, a crecer en el Espíritu Santo, tener dones, tener poderes, por eso el Espíritu Santo da poderes, y conocer el camino de los misterios, el camino del reino. Dice, erráis no conociendo las Escrituras, ni el poder de Dios. El hombre cristiano que no tiene lenguas, no tiene poder del Espíritu Santo. Y hay muchos que son bautizados y no entienden que tienen que adquirir los mejores dones del Espíritu. ¿Cómo? Orando sin cesar en lenguas, para que el Espíritu les dé esos poderes que vienen de lo alto. Y sin embargo, no quieren porque no les interesa consagrarse a Dios, porque quieren su vida terrenal, su vida del mundo, porque dice que los que andan en la carne, de las cosas de la carne se ocupan. Entonces, si nosotros queremos ir al reino, queremos estar con el Señor, queremos verlo, necesitamos entender el camino espiritual que el Señor lo esconde para que nosotros podamos
a procurar encontrarlo y tener esa selección, en lugar de ir a un paraíso como creyentes, ir a un reino donde está el Señor y podamos vivir eternamente. Vamos a hablar sobre la santidad. Primera de Corintios 15, 51. La resurrección es un misterio. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Bueno, el no conocer este misterio de la resurrección hace que el hombre acepte una doctrina errónea sobre el arrebato, porque está establecido que todos los hombres mueran una vez después del juicio. Todos tenemos que ir al polvo. Entonces, el arrebato antes de la muerte no es correcto, porque dice la palabra que en Adán todos mueren, el 15:22 de 1 Corintios, dice que en Cristo todos seremos vivificados, todos. Así como en Adán todos mueren, somos adámicos y todos tenemos que morir porque es la ley de parte de Dios. Así también en Cristo todos seremos o serán vivificados. Por eso seamos crédulos, seamos incrédulos todos, los ateos y los creyentes serán vivificados, unos para condenación y otros para vida eterna o un tiempo de vida en el paraíso. Por eso es importante entender esa primera resurrección de Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, sin santidad nadie verá al Señor. Cuando el Señor venga a gobernar la tierra 1000 años, va a resucitar a los santos. Dicen que sin santidad no va a haber el arrebato si no somos santos. Bueno, si vemos en Apocalipsis habla el 16:6, que los santos, la sangre de los santos, dice, vamos a ver unos textos, dice, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, etcétera, ¿no? Dice el 17:6, embriagada de la sangre de los santos, los profetas de Apocalipsis, 17:6. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando vi, quedé maravillada, etcétera, ¿no? Y también el Apocalipsis 18:24 nos habla de la sangre de los santos. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos. Y podemos ver el 24, los degollados, etcétera, etcétera. Y cómo es posible que venga el arrebato y estos santos tengan que derramar su sangre, ¿no? Bueno, todos vamos a morir en el Señor en ese tiempo. Y esta doctrina del arrebato no es correcta. ¿Por qué? Porque no buscan la verdad. Hay una palabra que le llama a la Biblia la palabra de verdad. Toda la palabra de Dios es verdad, pero la palabra de verdad está en misterio. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 17:17 de Juan. Por eso es importantísimo que nosotros sepamos que la palabra de verdad nos lleva al reino. Es el misterio. Es que nos santifica porque sabemos que a través de el camino manifestado de estos misterios nos da la bendición de saber que necesitamos convertirnos al Señor. Dice que el que le sigue no andará en tinieblas, antes verá la lumbre de la vida, dice. Seguir al Señor, pero seguirlo de manera correcta, no con intereses desviados. Porque el hombre siempre busca primeramente sus intereses y luego los intereses del Señor, y es al revés. Tenemos que buscar los intereses del Señor y luego el Señor nos va a recompensar, pero no en esta vida, hasta la siguiente. Los grandes hombres de la fe no alcanzaron las promesas, dice el 11:13 de Hebreos. Ellos, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas. Así también nosotros, hermanos, estas promesas son para la siguiente vida. Pero nadie quiere apostar sobre lo que no se ve porque no se esfuerza a tocar, a palpar, a tener certeza como el apóstol.
Estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, etcétera, etcétera. El apóstol tenía esa certeza porque había sido llevado hasta el tercer cielo el apóstol Pablo. Y esa es la razón, hermanos, porque debemos de resetear nuestro interior de nuestro cerebro, hablando de las neuronas. Dice el 12:2 de Romanos, que debemos de, a través de la renovación, primero dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es muy importante que nosotros renovemos nuestro entendimiento, para que empecemos a caminar rápidamente, porque no hay mucho tiempo, hermanos. Vamos a ver dentro de poquito la Tercera Guerra Mundial, y vamos a ver muchas cosas más que como cristianos nos van a ir cercando, y vamos a tener que estar delante de un camino de vida o un camino de muerte. Si damos la vida por el Señor, la hallaremos, y si lo negaremos, la perderemos. Vamos a tomar una malísima decisión si negamos al Señor. Y muchos están tomando esa decisión de manera no consciente, de manera que el diablo los está engañando, y están hablando de un pecado de muerte eterna, tomando esa decisión que tiene que ver con algo irreversible. Gálatas 4:22. Vamos a ir a algo importante. El hombre carnal se queda en su mente carnal, que no entiende lo espiritual, y todo esto le parece locura. Pero es importante, hermanos, que algunos o muchos, ese es nuestro deseo, tomen la decisión, no solo los que han tomado la decisión de seguir al Señor y servirle, sino que despojarse de las doctrinas que adquirimos. En un momento yo también tenía doctrinas erróneas, y el Señor me dio la bendición de conocer el camino al reino. Entonces mi deseo sobre todos mis hermanos es que entiendan el camino al reino y puedan llegar como santos o como perfectos para la bendición, algo más grande, algo más eterno, algo que tiene una gran diferencia entre la vida eterna, la vida inmortal y una vida pasajera en el paraíso, el carnal. Aquí vamos a ver que, hablando del carnal, porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. El 23, hermano, por favor. Mas el de la sierva nació según la carne. Bueno, el de Agar, una figura, pero el de la libre nació por la promesa. En el 24 dice, estas 2 mujeres son, por alegoría, los 2 pactos. Bueno, el pacto de ir al reino o el pacto de ir al paraíso. En el reino hay 2 clases, uno de santos, que es administrador, que es glorificado en su alma, y otro de rey, que es glorificado en lo divino, que viene siendo el hijo legítimo de parte de Dios, divino en toda su concepción. Entonces el carnal, nos dice Romanos 8, 5, 6, 7, sobre todo, dice que el 5, que los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Y el 6, hermano, habla porque la intención de la carne es muerte. Como siervo, dice Juan 8:36, que el hijo 8:35, gracias, hermano. El siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. El nacido en la carne no queda para siempre, el carnal. Por eso es importante que podamos resetear el aspecto neuronal en el cual conocimos al Señor a través de doctrinas. El Señor va a sacar a todos los cristianos que van a morir por Él,
sean salvos, sean santos o perfectos. El Señor, para santificarse, dice que salió fuera de la puerta. En Hebreos capítulo 13-12 creo que es el texto. El manejo de que dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Bueno, vamos a padecer para santificarnos fuera de las puertas de los cristianos religiosos, que son los carnales. Entonces, hermanos, necesitamos entender todo esto para ir al reino. El deseo de que en lugar de ser salvos, que es la palabra dice una salvación tan grande que no debemos descuidarla. Bueno, para aquellos que no quieren esta bendición, que se quieren quedar afuera, como dice, que a vosotros es concedido conocer el misterio del reino, mas a los que están afuera no, los que van a quedar en el segundo cielo, no en el cielo de Dios. El carnal tiene la naturaleza en el 7 de Romanos 8:7 de no sujetarse a la ley de Dios. Dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El hombre que no alcanza a entender que necesita lenguas para después necesitar ir al Espíritu del Señor, que el camino para el Espíritu que santifica, que es Cristo, primera de Corintios 1:2, es el único que santifica, el que hizo la obra y el que en él dice podemos estar completos, hablando de la bendición de poder ser hijos de Dios. El punto es que el carnal no se sujeta a la ley de Dios, dice, tampoco puede. La carne no puede, estás condenada al pecado, vendida y sujeta al pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos, es el Romanos 7:14. Pero también estaba manejando, aquí nos maneja que vendidos a sujeción del pecado, estamos sujetos en la carne. Y nos maneja también en el 8:3, de ahí mismo Romanos, que dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, por eso la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Entonces, el carnal no se sujeta a la ley de Dios. Es lo que tiene que meditar la persona que no tiene ni siquiera lenguas, porque le dicen que las lenguas eran para los tiempos de los apóstoles, pero leímos un texto en el 16:17, estas señales seguirán a los que creyeren. Me decía una persona muy cercana a mí, si yo creo en todo lo que dice la Biblia. A ver, ¿por qué no hablas lenguas? Son señales a los que creen. Así que una cosa es creer en el Señor Jesucristo y otra cosa es creer lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces, nos habla de un pacto de sacrificio, la palabra, Salmo 55. Juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Ya leímos varios textos en Apocalipsis de la sangre de los santos. Entonces dice aquí el salmista, juntadme a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El pacto de sangre que habla primera de Juan 5:6, dice agua y sangre. Dice, ese Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, la salvación, sino por agua y sangre. La santificación es el pacto de, como acabamos de leer, el pacto de sacrificio. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Entonces, hermanos, estamos a punto de entrar a este pacto de sacrificio y al salvo se le va a hacer difícil porque no entiende este pacto de sacrificio. Es locura para él. La cruz es locura. Dice la palabra, hablando del santo, toma tu cruz y sígueme para ser digno de él.
Entonces, el santo sabe que para ser digno del Espíritu del Señor necesita tomar su cruz y seguirlo, aborrecer a padre, madre, a mujer. Dice, bueno, ahí maneja una lista de aborrecimientos, quiere decir amar menos, amar primeramente a Dios sobre todas las cosas y tomar su cruz y seguirlo. Por esa razón, a los que salen en la carne, en Gálatas 6:12, hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen que os circuncideis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Los carnales, los que quieren agradar en la carne, no quieren persecución por la cruz de Cristo. Por eso no quieren cargar el padecimiento de la cruz, porque para ellos el Señor ya hizo todo. En este tiempo que la salvación se va a encarecer, van a tener que pagar con su vida la salvación. Si usted quiere un pacto mayor, hermanos, está a tiempo de tomar decisión de convertirse al Señor para que pueda seguirlo, tomando su cruz, padecer por Él y tener la bendición de, en la primera resurrección, tener parte, de venir a vivir de nuevo con el Señor 1000 años, aquí de manera terrenal. Dice Apocalipsis 5:10, que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, este propósito es para que nosotros podamos ser limpiados en el alma, con la sangre del Señor, con un ADN limpio de Él, una transfusión de sangre. Como dice, hablando de la copa, vino, esa es mi sangre, y dice el Señor que esta sangre o este vino, hablando de que no se echa en odres viejos, sino en odres nuevos, de nuestra carne, que vamos a resucitar a un cuerpo nuevo, hablando con una sangre nueva, en odres nuevos, la sangre del Señor, para que estemos con Él, con ese cuerpo adoptivo, 1000 años con Él y un tiempo después, para reinar con el diablo suelto, para aprender a reinar con la maldad, para ser reyes allá en los cielos, hermanos. Para eso fuimos creados, pero para eso tenemos que encontrar este camino de perfección que nos da primero la santificación y después el brinco a la perfección, que el Señor nos lleve al Padre para que el Padre nos haga perfectos. Ya para redondear, es importante entonces, hermanos, que podamos tener esta bendición, que si alguien nos quiere impedir el hablar en lenguas, como en el texto que leímos de 14:39, el ejemplo, ahorita hablando de un ejemplo del paraíso, hubo un ladrón que yo creo que leyó Jesús, el Rey de los Judíos, y creyó, o le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. Y el Señor le respondió acerca del paraíso, no del reino. De cierto os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquí en Lucas 23, capítulo 23, 42 y 43, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El hoy presente de Dios, que no existe ni el ayer ni el mañana, es un hoy presente. Todavía no está el ladrón de la cruz en el paraíso, porque todavía no ha terminado los tiempos del hombre. No va a estar en el trono blanco y de ahí va a salir para el paraíso, va a ser perdonado de sus pecados y va a estar gozando del paraíso. Ese ladrón que se arrepintió en el último momento, como mucha gente se arrepiente de sus pecados en el momento de la muerte y claman al Señor, y el Señor los perdona, porque así lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice, siempre y cuando no sean pecados de muerte eterna. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos.
La salvación es un regalo de Dios y lo maneja el 2.8 de Efesios, que no es de nosotros, es un regalo, porque por gracia sois salvos por la fe de salvación, creer en Él. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de la salvación, hermano. Por eso la gente cuando aún está en sus últimos minutos o segundos de muerte, se arrepiente y pide perdón, y el Señor los perdona. Por eso dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el corazón de Dios. Pero también el corazón de Dios es que hizo al hombre para gobernar los cielos. Y está extrayendo, está seleccionando al hombre entendido. Daniel 12:3 dice que los entendidos entenderán. Dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia de la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, los entendidos, hermanos, aquellos que podemos resetear lo que no está correcto y que en la Biblia podemos entender que lo vemos. Ya como último ejemplo, hace años andábamos unos hermanos predicando en el norte de nuestro país y había un director de escuela, no voy a decir de qué tipo de doctrina tenía, pero ya tenía sus maletas y cuando llegamos, dice, llegaron para confirmar lo que yo quería hacer. Aquí me hacen decir cosas que yo no estoy de acuerdo porque va en contra de la Biblia. Y si por esa razón me voy. Tenía 4 chamacos chicos y era director de un seminario grande, y sin embargo iba a empezar de nuevo porque era un hombre de fe y un hombre verdadero, porque lo que decía la palabra no le dejaban predicar, algunas cosas que imponen los hombres. Por esa razón, hermanos, es importante que nosotros vayamos primero a Dios y no al hombre, porque el que nos va a dar, hablando de los pactos, el que nos va a dar nuestra gloria es el Señor, no es el hombre. No son hablando de las doctrinas que hemos tenido por base en nuestra vida y que necesitamos cambiar de forma de pensar, reformarnos y de transformarnos nuestro entendimiento para que podamos encontrar el camino del reino, que es un camino en misterio a través de lo espiritual. El hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, hermanos, si nosotros no tenemos lenguas, hay que pedirlas, porque dice que el que la pide las recibe con fe, y las recibe de manera directa o de manera que algún hombre que tiene de Dios, que tiene imposición y que trae repartición de Espíritu Santo, pueda imponer manos, como el apóstol Pablo en el capítulo 19, en el 2, 3, 4, 5, pasaje de Hechos nos dice que le pregunta a un grupo de Apolos. Ya con eso vamos a terminar, hermanos. Es Hechos 19:2 enseguida. Y adelante. 3, ok. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El 4. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, es bautismo de agua, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, la imposición de manos se reparte el Espíritu Santo. Por esa razón, dice Lucas 13:11, es 13:11 Lucas, hablando de que pide el Espíritu Santo.
Es 11:13, gracias. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Es cuestión de pedirlo, hermano. ¿Para qué? Para que a través de las lenguas nosotros hablemos con Dios y el Espíritu pida con misterio, con gemidos indecibles, y Él sabe pedir como conviene, porque nosotros pedimos para nuestros deleites, así lo dice la palabra, porque Él es eterno y pide para nuestra eternidad, y pide para nuestra santificación, para llevarnos al Señor, para que el Señor nos santifique. Entonces, si no tenemos las lenguas, no podemos llegar a la santidad, porque ese es el camino, los mandamientos de Dios que están establecidos, y si no entendemos esto o no queremos hacerlo, pues no veremos al Señor cuando venga a levantar a los santos y a los perfectos, y no estaremos en el reino terrenal ni tampoco en el reino celestial. Estaremos, si es que fuimos hablando de fieles, estaremos en un paraíso, si no entendemos el camino que tiene que ser espiritual. El nacido en la carne, carne es, y el que es nacido en el espíritu es, y es vida y paz el espíritu. Entonces, hermanos, si no tenemos lenguas, hay que ir por ellas para poder llegar a la bendición de entender el camino a la vida eterna. Dios les bendiga a todos. Es importante, hermanos, esto. Soy un vocero del Señor de manera directa, lo crean o no lo crean, al final todos estaremos delante del Señor y no podrán decir, no lo supe. Por esa razón, hermanos, es importante tomar decisiones propias en las cuales podamos decidir nuestra eternidad la mejor para nosotros mismos. Es individual. El que corre en el estadio se lleva uno el premio, no todos, es uno solo. Entonces, hermanos, hay que correr la carrera cristiana y terminarla de la mejor manera posible para tener una bendición, la bendición más grande que el Señor nos tiene para nosotros, los entendidos. Dios les bendiga a todos. Gracias.